Damos gracias al Señor por esta mañana hermosa que el Señor nos ha dado, en la cual nos ha permitido alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a tener un tema, digamos que venía siendo una inquietud días atrás, y la vamos a basar en el libro de Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. Y antes de tomar esta lectura, va a ser bastante interesante, ¿verdad? Tiene por título la predicación, ¿qué tiene Dios contra nosotros? Voy a volver a repetir. ¿Qué tiene Dios contra nosotros? Y es que días atrás hablábamos que éramos más que vencedores y teníamos como referencia en el culto de oración Romanos 8, 28 al 39. Y en el versículo 31 de Romanos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay un coro de verdad, un himno, perdón, o un cántico que se ha hecho muy famoso en los últimos tiempos creo que es de Alex Zurdo, un cantante, ¿verdad? Que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el hermano Omar le gusta mucho porque es un rap, creo que es un rap. Y la verdad es que es una canción que está basada en este pasaje. Entonces, en Romanos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mi predicación se llama ¿qué tiene Dios contra nosotros? Porque si bien es cierto, Dios nos libra, ¿verdad? De aquellos que se levantan contra nosotros, sin embargo, Él como Dios puede que tenga cosas en contra de nosotros. Y vamos a verlo a través del dibujo que nos hace la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante, cuando Él manda al apóstol Pablo que escriba al ángel de las iglesias, perdón, a Juan, dije Pablo y era Juan, al apóstol Juan, y vemos que esta palabra en particular está referida a la iglesia de la Odisea. Déjeme hacerle una introducción. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 completos, esos dos pasajes están destinados a hacer una descripción de 7 iglesias en particulares. Usted las puede leer ahí una a una. Y en cada una de ellas se hace en la lectura una cantidad de descripciones en las cuales nosotros podemos ver que Dios, ¿verdad?, hace halago de las cosas positivas de esas iglesias, pero también hace reproches. Sin embargo, en el caso de la iglesia de la Odisea, es la única a la cual le hace reproches y no le dice cosas buenas que también tenga Dios presente. Y eso usted lo puede hacer en las lecturas de esta semana en lo individual para que usted se pueda dar cuenta de este detalle. Ahora, se dice, aquellos estudiosos de la palabra de una manera más profunda, que cada una de estas cartas, se puede decir así, de estas cartas que fueron escritas a los pastores, que son los ángeles de cada iglesia, en el libro de Apocalipsis, tiene que ver con un tiempo histórico de la iglesia de Jesucristo en general. Por lo tanto, nosotros estaríamos siendo situados históricamente para darnos una enseñanza espiritual, en este caso, en esta iglesia, que es la iglesia La Odisea. Entonces, teniendo esto presente, vamos a tener la lectura y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo
a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Amado Dios, bendigo tu nombre en esta hora, en esta mañana hermosa de vida que tú nos das. Gracias por este día de vida, Señor, porque sabemos que muchas personas a lo largo de estos meses y de este tiempo, de este año 2020, han estado perdiendo la vida, Señor, a causa de la enfermedad del COVID-19. Y aún muchos están en los hospitales, Señor, internados con su vida, Padre, en peligro de perecer. Yo quiero, Señor, añadir en esta oración una bendición especial sobre cada uno de esos enfermos en los diferentes países del mundo y en los diferentes lugares donde puedan encontrarse. Aún aquellos que por las dificultades económicas o de traslado, Señor, porque viven en lugares no fáciles de acceso, Señor, también puedan estar enfermos en sus hogares. Señor, extiende tu misericordia como se extiende el talí, Señor. Extiende tu misericordia como nace el sol de justicia para que en sus alas pueda traer salvación. Que esa salvación pueda traducirse en salvación para sus almas, pero también para sus cuerpos en esta hora. Yo creo que tú eres un Dios poderoso, que escuchas nuestra oración y que atiendes nuestro clamor. Hazlo, Señor, por la misericordia que tú tienes para con el ser humano. Y si son tus hijos, Señor, aquellos que estén enfermos, ministros del Señor, hermanos cristianos de cada congregación, Señor, a que hasta ellos sea tu virtud sanadora en el nombre poderoso de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Que ellos en esta mañana puedan creer que a través de ti nosotros hemos obtenido a través del sacrificio de Jesucristo la oportunidad de decirle a la enfermedad: te echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, y que tus hijos sean tocados en el nombre de Jesús para sanidad, no solamente de sus cuerpos, sino también de su alma. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos para que sea usted el que haga, el que actúe, el que hable, el que ministre a su iglesia, Padre, conforme a su voluntad. Que usted pueda añadir la bendición de la palabra, esa palabra que es viva y esa palabra que es verdad, para que esa verdad pueda producir libertad en las mentes y en los corazones quebrantados y oprimidos de tu pueblo. Señor, reprendemos todo espíritu inmundo que se mueve en las atmósferas, Señor, y quiera perturbar en este lugar. Lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús y establecemos tu reino y el trono de tu espíritu en este lugar, en este momento y todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les contaba entonces que esta parte de este escrito a la iglesia Laodicea tenía que ver precisamente con un tiempo histórico de la iglesia del Señor. Pero para conocer un poquito más y entender por qué el Señor justamente toma algunas palabras particulares para hablar en contra de la iglesia de la Odisea. Y es que la Odisea, investigando un poco, era una ciudad del antiguo imperio romano, establecida, de hecho era una ciudad con mucha actividad militar. Era una ciudad, perdón, sí, era una ciudad establecida en el país de Turquía, en la región de Denizli. Muy próspera, famosa por sus textiles de lana y algodón. Era centro de comercio y el mundo bancario. Era famosa también por la venta de una pomada para los ojos y de prendas de vestir de una calidad alta hechas con lana negra. Habían ciertas distinciones en cuanto a ellos como productores de vestidos. Poseía también un acantilado muy famoso que proporcionaba agua tibia a la ciudad. Cuando uno escucha estas cosas de la ciudad, uno puede entender mejor por qué Dios dibuja ciertos elementos dentro de la escritura que le hace a la iglesia de la Odisea. Pero estoy hablando de la ciudad de la Odisea. Si trasladamos esas verdades a la iglesia y por qué entonces Dios toma elementos que ellos conocían de la ciudad para hacerles una reflexión espiritual, es
porque la iglesia de la Odisea fue fundada por un discípulo de Pablo, pero fue una iglesia afectada principalmente por el orgullo que existía en los pobladores de esa ciudad. Obvio, nosotros podemos darnos cuenta por los detalles que conté que estamos hablando de un lugar próspero donde las personas no tenían necesidad ninguna de aquellas cosas materiales porque digamos que la ciudad misma se las proveía a través de sus, ¿cómo se llama? Actividades, sea bancarias, sea comerciales en los textiles o sea en la medicina y en diferentes aspectos que ya hemos señalado. Entonces la iglesia como tal era afectada por ese orgullo de la ciudad. No se le señala, fíjese, como otras por herejía, tampoco se le señala por pleitos, no se le señalan inmoralidades, pero sí Dios le señala, es por lo peor que puede tener alguien, el orgullo, el materialismo y la autosuficiencia. Ellos, por eso Dios les refiere en el versículo 17, que ellos decían, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Porque cuando Dios puede escuchar una expresión como esa, ¿verdad? Quiere decir que había un envanecimiento en el corazón aún de aquellos que lo habían reconocido como Dios. Y si algo Dios aborrece, y usted lo debe saber, porque si ponemos a referirnos aquí distintos pasajes de la Escritura, en el libro de Proverbios mayormente, Dios aborrece al orgulloso. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios está lejos del orgulloso. Dice que al altivo mira de lejos. Quiere decir que en aquella persona que hay orgullo, hay una distancia entre él y Dios. ¿Y cuál es esa distancia? Bueno, esa distancia la pone en la misma actitud de orgullo. No es que Dios se pone orgulloso con él, no. Es que el mismo orgullo de la persona hace que haya un distanciamiento de él con Dios. De hecho, era lo que sucedía en esta iglesia en particular. Ellos decían, no tenemos necesidad de nada. Y ese no tenemos necesidad de nada era decir, en otras palabras, no tenemos necesidad ni siquiera de Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué era Dios para ellos? ¿Qué era Dios en sus vidas? Era la reflexión que había que hacerles a cada uno de ellos. Pero fíjense algo, a través de esta iglesia yo quiero hablarle a ustedes, a la iglesia de hoy, a la Odisea de hoy, que somos la iglesia de Cristo en la tierra, algunos aspectos que nos van a dar una enseñanza a nosotros. Porque yo comencé poniéndole título a esta predicación con una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué tiene Dios contra nosotros? Y yo pregunto ahora, ¿será que Dios tiene algo contra nosotros? Así como Dios tenía algo en contra de la iglesia de la Odisea, ¿tendrá Dios también reproches? ¿Tendrá Dios también su mano alzada diciendo, mira, tú, Rosa, esto tengo contra ti? Ya vamos a ir haciendo esa reflexión también para nosotros, porque la palabra de Dios puede mostrarnos una ilustración, pero esa ilustración tenemos que trasladarla al hoy, a cada uno de nosotros como iglesia y podernos también nosotros situar y entender que así como Dios puede bendecirnos y aplaudirnos por las cosas buenas que podamos hacer, porque esas son obras, también Dios puede palmearnos en aquellas cosas que son malas y que no agradan su corazón. El primer aspecto que nosotros podemos notar en esta palabra de exhortación a la iglesia de la Odisea se encuentra en el versículo 15. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese cómo comienza el Señor diciéndole a la iglesia de la Odisea. Les habla del agua fría y del agua caliente por lo que les indiqué al principio, porque en esa ciudad había un famoso acueducto de aguas, decían que eran aguas calientes, aguas termales, ¿verdad? Que traía a la ciudad el abastecimiento y según estuve leyendo que esa agua caliente se mezclaba con el agua fría que estaba en otros espacios de la ciudad y producía
una tibieza en el agua. Y cuando la gente trataba de consumirla, le era, en vez de agradable, desagradable por su nivel de temperatura que tenía. Por eso Dios les hace referencia ahora a la iglesia. Es decir, que Dios traslada un elemento de conocimiento natural de la ciudad a un elemento de conocimiento para una enseñanza espiritual. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Ni eres frío, ni eres caliente. Y yo le diría, si fuera Dios, entonces, ¿qué eres, vale? O sea, ni te defines por estar en un lado, ni te defines por estar en el otro, sino que quieres tomar parte y parte y hacer una vida, hacer de tu vida una vida tibia. Pues déjeme decirle que para Dios no hay grises. Para Dios o es negro o es blanco. El gris no existe en esta gama, porque el gris a Dios le produce es vómito, ganas de vomitar. Y eso es una forma de una expresión no que se va a tomar de manera literal, sino una expresión de desprecio, de desagrado. Eso es lo que le produce una persona con una vida espiritual tibia a Dios. ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Qué sucedió con Jonás y su desobediencia? ¿Qué terminó produciendo la historia de Jonás? Estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando que Jonás era un profeta. Y a él se le había dado una encomienda y una palabra, aún en contra de su voluntad, porque Jonás no quería cumplir en lo que Dios le había mandado, y era llevar a Nínive una palabra de arrepentimiento. ¿Y qué dijo él? Aunque Dios le había dado el encargo, creyendo Dios que él era un profeta confiable para esa obra, Jonás decidió irse a la tibieza, porque no es que dejó de ser creyente de Dios, no, se fue a la tibieza, porque quiso hacer su voluntad. Y él se montó en un barco y se fue, porque él quería irse no a Nínive, sino a otro lugar, a espaldas de Dios. ¿Y qué pasó esto? Usted conoce la historia y si no la lea en el libro de Jonás. Comenzó los vientos a levantarse, se iba a hundir el barco, descubrieron que era por él. Él dijo, bueno, la forma como esto se arregla, échenme al mar. Y en el mar vino un gran pez, que todo el mundo dice que fue una ballena, pero no, la Biblia dice un pez grande, es decir, que era un pez de gran tamaño. Pues, imagínense que fuera lo que sea. Y después de 3 días, este pez lo vomita. Y entonces Jonás fue que después de haber pasado toda esa experiencia, va y cumple con lo que el Señor le había dicho. Cuidado, hermanos, con la tibieza. Porque si nosotros creemos que el Señor no está atento a esto, el Señor conoce cuál es la temperatura de nuestro espíritu. El Señor sabe y conoce qué es lo que está operando verdaderamente en nuestro espíritu y en qué condición nos encontramos delante de Él. Entonces el Señor le hace este reclamo. El primer aspecto que notamos es cuando en esa expresión Dios le dice, yo conozco tus obras. Y así como Dios conocía las obras de la iglesia de la Odisea, Dios conoce tus obras y Dios conoce mis obras. ¿Y qué son las obras? Cuando hablamos de obra es lo que hacemos. Cuando hablamos de obra es lo que decimos, es lo que declara nuestra boca. Porque dice la palabra que de lo que sale de nuestra boca se alimentará nuestro vientre. Entonces, las obras son las cosas que decimos y las cosas que hacemos. En Mateo capítulo 12, versículo 36, declara la palabra del Señor que de todo lo que sale de nuestra boca seremos juzgados por Dios. Y por eso es que uno tiene que tener cuidado lo que sale de nuestra boca, porque en nuestra boca en todo el tiempo, no es cuando estamos en la iglesia, en todo momento hay poder. Dice la palabra del Señor que hay poder para vida y hay poder para muerte, hay poder para bendición y hay poder para maldición. Y hay, hermanos, el poder que puede tener un cristiano al hablar, al declarar, es tremendo. Entonces, Dios conocía tus obras y de todas esas obras Dios va a juzgar. También dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, algo así como que todas las cosas están desnudas ante aquel a la cual hemos de dar cuenta.
Quiere decir que Dios es el único que conoce aún la intención del corazón del hombre más escondida, más profunda. Y por todas esas cosas, aún aquellas que están por allá muy adentro, que no salen a la luz, hasta las que se hacen en acciones, van a ser pesadas y van a ser juzgadas por el Señor. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Yo conozco todo lo que te pertenece a ti. Yo sé todo lo que tú haces, iglesia de la Odisea. Y nosotros, hermanos, también hemos hecho obras delante de Dios. Obras que nosotros podemos decir que son buenas, pero también obras que sabemos que son malas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, cometemos errores, tenemos debilidades y muchas veces llevados y guiados por esas debilidades, somos arrastrados en cosas que no deberíamos hacer. Entonces, entendidos allí, Dios conoce nuestras obras. El otro aspecto que nosotros podemos notar en este escrito se encuentra en el versículo 17 y dice así: ¿por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe que una de las características que tiene la gente orgullosa, y estoy hablando de orgullosa, no del buen orgullo, porque un buen orgullo sería para mí decir, oye, soy un buen estudiante. Eso es algo, un orgullo positivo. O estoy orgullosa de mi hijo por esto, de mi hija por esto, estoy orgullosa de mi esposo por esto. Eso es un buen orgullo, porque estamos señalando, digamos, algo positivo que puede tener una persona. Pero el orgullo malo es aquel que hace envanecer el corazón del hombre y que hace envanecer inclusive su forma de transmitir, de hablar, de relacionarse con las personas, y en la cual lejos de hacer las cosas positivas, lo que produce y lo que puede producir como resultado de sus obras son cosas negativas. Entonces, esta iglesia decía, nosotros somos una iglesia rica, somos una iglesia que no tiene necesidad de nada porque somos bendecidos de todas maneras, y sería de esas bendiciones no que Dios da, sino de las que buscan los hombres. Hoy muchas bendiciones, punto y aparte, con esto de la pandemia que estamos viviendo, con esto del confinamiento que estamos viviendo, muchas de esas bendiciones se han quedado frías. Y podríamos decir que hoy por hoy es que nosotros podemos darnos cuenta que para nada sirven todas esas cosas, que más allá de esas cosas, que son importantes, sí, pero hay que tenerlas en el debido lugar, porque son importantes, no pueden ser superiores o más importantes que lo que sí es importante, que es la iglesia espiritual. Tener hermosa y bella esa iglesia que es nuestro espíritu en nuestra vida. Entonces, lecciones que estamos recibiendo de parte de Dios, en este caso más que todo el ministerio, ¿verdad? Entonces, cosas para reflexionar. Esta iglesia decía eso, no, nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada. A lo mejor tenían las mejores butacas del momento, a lo mejor tenían el mejor lugar, el mejor espacio del momento, a lo mejor tenían los mejores equipos para el momento. Y de todas esas cosas se sentían envanecidos. Pero ahí es donde está la enseñanza. Una cosa es la visión que pueden tener los hombres sobre ellos, pero otra cosa es la visión que realmente puede tener Dios y tiene Dios de los hombres. Una cosa es nuestra visión y otra la de Dios. Nuestra visión de nosotros mismos puede ser equivocada, tanto para arriba como para abajo, porque aquí nosotros nos estamos encontrando que como era una iglesia orgullosa, esta forma de visión como era orgullosa, era para arriba, ¿verdad? Porque el orgulloso es hacia arriba y el humilde hacia abajo. Era un orgullo, entonces elevaba la visión de la iglesia muy alto, muy, muy, muy alto. Sin embargo, era una visión equivocada. Pero hablo de la visión equivocada hacia abajo cuando también nosotros tenemos un perfil de nosotros mismos erróneo. Si yo digo, no, yo tengo todas las cosas, las he logrado, no tengo necesidad de nada. Gracias a Dios tengo carro, tengo casa, tengo dinero, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, puedo exhibir
Yo estoy haciendo un uso malo de la dignidad y de la honra que yo debo tener como hija de Dios, como persona, porque Dios no nos da las cosas para que las echemos sobre los demás. ¿Para qué Dios nos da las cosas? Para que nosotros las podamos compartir. Y si quiere, búsquelo en la palabra del Señor. Dice que cuando nosotros compartimos, Él nos da más. Pero ¿qué de aquella persona, del orgullo negativo hacia abajo, de la falsa humildad hacia abajo, que no, yo soy todo humildito, pero entonces me estoy mostrando hacia afuera, es hacia las personas? Ay, no, pero viste esa cómo se viste, viste esa cómo se maquilla, viste esa todo lo que compra, ¿ah? Y no ven a uno, que uno no tiene que ponerse, que uno no tiene esto. Eso es una falsa humildad. Eso también es pecado delante de Dios, porque Dios lo que siempre va a pesar es la intención que está en nuestro corazón, y la intención del corazón es la que va a determinar si la acción que estamos teniendo, si las obras que estamos haciendo son buenas de verdad, verdad, o si son malas. Entonces, entendiendo esto, si yo digo, ay, pobre de mí, ay, pobrecita, ay, es que yo soy un gusanito, como decía uno de los siervos del Señor en el libro de los Salmos, me dice, oh, gusano de Israel. Y cosas como esa también está mal, porque Dios me dice que yo debo tener el concepto de sí mismo adecuado, balanceado, conforme a la palabra. Cuando Dios me dice a mí, vosotros sois, está haciendo una definición de nuestra identidad. ¿Qué somos nosotros? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Nosotros somos luz, nosotros somos sal de la tierra, nosotros somos herederos y coherederos de su gracia, nosotros somos soldados de Jesucristo que militan en su ejército. Nosotros somos una cantidad de cosas, hermano, de títulos que en la identidad espiritual que Dios nos ha dado nos define. Pero ni eso es para estrujarlo en orgullo vano, ni tampoco para vernos por allá por la estratosfera que llaman, ¿no? No, por la estratosfera es para arriba, por la corteza profunda de la tierra. No, es para tener el adecuado balance de nuestra identidad. Mire, hermano, cuando uno sabe quién uno es, uno aprende a ser sincero delante de Dios, a decir, Señor, tengo estas cosas como virtudes, gracias por ayudarme hasta este momento a alcanzarlas, pero lamentablemente tengo este otro grupo de cosas en mi vida que necesito que me ayudes a cambiar, que necesito que me ayudes a transformar, porque nadie es perfecto, ni nadie está completo. Si no trabajamos en un área, tenemos que trabajar en las otras, porque somos humanos, somos complejos, tenemos una cantidad de cosas dentro de nosotros. Cuando no es la mente, nuestros pensamientos, la que nos quiere quebrantar, entonces es el alma, con los sentimientos, con las emociones. Cuando no es la salud, con las enfermedades. Es decir, cuando no es un espíritu quebrantado, oprimido, lleno de cadenas, de ataduras que tenemos que soltarlas. Entonces, es decir, que cuando no necesitamos trabajo en una parte de nosotros, necesitamos trabajo en otra. Pero nadie puede decir que ya es perfecto y completo, ni siquiera aquellos ministros que tengan los rangos que tengan, ni los años que tengan de pastoreo, ni de apostolado, ni de profecía, ni de nada. Ninguno de nosotros está completo. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Por allí todo el mundo sabe, y lo puedo decir porque es noticia populi, ¿verdad? No, hay un gran ministerio que está enfrentando una situación grave, crítica, y que nos debe llevar a orar por ellos, a interceder por ellos, porque nos duele la situación que está viviendo ese ministerio, ¿verdad? Y es la separación de sus líderes. Esto es algo que a nosotros como pueblo del Señor nos duele. Y nos duele porque son nuestros hermanos. Y nos duele porque hemos visto este ministerio, cómo el Señor lo ha bendecido de lo poco y lo ha llevado a lo mucho. Y ha sido un ministerio que ha bendecido internacionalmente a todas las naciones y a muchos de nosotros como cristianos. ¿Qué nos toca a nosotros? Levantarnos como esos detractores que hoy en día están diciendo entonces esto, aquello, lo otro y lo otro de ellos. No, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Que en primer lugar
oremos, oremos, porque así como ellos han podido pasar por eso, nosotros también podemos. Y el que piensa estar firme, dice la palabra del Señor, dice, mira que no caiga. ¿Y por qué nos confronta? Precisamente por la calidad de ministros que son. Y uno se sorprende de ver este tipo de situaciones, pero hay una humanidad. En ellos también hay una parte humana, natural. Y por eso es que nosotros vemos esas cosas y aunque no las entendemos, la realidad es que es la humanidad, hermano. Es esa parte humana de nosotros. Y así como ellos pueden estar pasando por eso, ¿qué es lo que estás pasando tú en tu vida? ¿Cuál es esa parte de tu humanidad que te lleva y te arrastra a que hagas obras que Dios no quiere que hagas, pero que se hacen presente en ti? Y no nos caigamos a coba, porque por fuera a los hombres nosotros podemos presentarle una cara. Nosotros a los hombres podemos pretender mostrarnos y manifestarnos como algo que probablemente no somos en lo interno. Pero ¿quién engaña a Dios? Si Dios mira lo más profundo de nosotros, Dios pesa las intenciones del corazón. Entonces, por un lado, esta iglesia decía una cosa, pero el que sabe dibujar la verdad espiritual de cada uno le dijo otra. ¿Qué le dijo Dios? Que eran, mire, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nada más y nada menos que Dios diga de uno miserable, cuando esas no son palabras de nuestro Dios. Cuando diga Dios pobre, desventurado, desnudo, ay papá, eso es para temblar, es para temblar. Porque esas no son descripciones que nosotros esperaríamos de Dios. Sin embargo, esa era la realidad de esa iglesia. Es importante ser sincero y realista. Tengo cosas buenas, tengo cosas malas, pero tengo que trabajar en estas otras. Pero lo más importante, hermano, preguntarle a Dios por medio de su Espíritu Santo, Señor, ¿cómo nos miras tú? Si a usted le llama la atención realmente el título de esta predicación que dice, ¿qué tiene Dios contra nosotros? Entonces su reflexión debería ser, Señor, ¿cómo me miras tú? ¿Cómo estás mirando tú mi vida en este momento? ¿Cómo yo estoy delante de tu presencia? ¿Estoy siendo aceptado en el amado o estoy siendo corregido, disciplinado, castigado? Yo me entristezco porque uno de los comentarios que salen por allí, que saltan por las redes y aprovechan muchos mismos hermanos cristianos de nosotros, es señalar que aquellos que se han enfermado de COVID-19 o aquellos ministros y cristianos que han estado muriendo en diferentes naciones y todo eso, y aquellos hermanos que han sido afectados, es porque esa era la iglesia falsa, es porque esa era la cizaña, es porque esas eran los testigos falsos. No, hermano, nadie puede decir que los que se han enfermado por justamente esta pandemia es porque gente que estaba en pecado, que cayó bajo juicio de Dios y todo eso. No, no podemos decir eso, porque todas esas cosas están en la soberanía de Dios. Y así como Dios puede permitir la enfermedad, también de Él sale la virtud sanadora sobre su pueblo. Y así como unas cosas pueden ser para corrección, porque Dios las puede mandar para disciplinar y para corrección, y no digamos que algunos hayan podido ser disciplinados por el Señor, también otras es para que Dios se glorifique, para que se glorifique a Dios, al Padre Celestial, por los milagros que el Señor ha hecho. ¿Y cuántas experiencias no han tenido hermanos sobre esto? Entonces, eso es tener una visión errada, equivocada. O decir, no, porque yo no me he enfermado, es porque yo soy un ministro santo y porque yo creo en lo que dice la palabra. Mire, yo creo en lo que dice la palabra. Y cuidándome de la pandemia y teniendo todas las medidas sanitarias y haciendo todo y guardándome en mi casa y todo eso, nos enfermamos. ¿Cómo llegó? No lo sabemos, pero llegó. Y nos enfermamos. Y aquí pasamos nuestro trago amargo. Había predicado mi esposo un mensaje de la Escritura sobre cuando el pueblo de Israel tuvo que cruzar el río Jordán.
Y cómo los sacerdotes, para poder cruzar el río y pudiera separarse, los sacerdotes tuvieron que mojarse los pies y las vestiduras hasta que las aguas se separaron. Pero ellos se mojaron los pies. Entonces él decía, bueno, para que esto se desate sobre la iglesia en bendición y no en maldición ni muerte, porque hasta ahora, gloria a Dios, no hemos perdido a ninguno. Y nos hemos enfermado mucho, pero no hemos perdido ninguno. Mire, hermano, teníamos que mojarnos los pies los sacerdotes y pasar por ese trago amargo para entender y comprender y poder orar verdaderamente por nuestros hermanos como lo hemos hecho. Y seguimos orando. Entonces, puntos de vista, visiones. ¿Cuál es la visión, amado hermano, que en este momento tienes tú? De ti mismo, de tu vida delante de Dios. Es la pregunta que dejo ahí. El tercer aspecto es aquel que se encuentra en el versículo 18, cuando el Señor dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor está haciendo una descripción, hizo una descripción que viene en los versículos anteriores y aquí en este momento está haciéndoles una reflexión para darles un consejo. Porque como decía un predicador un día, Dios nunca va a exponerte acerca de todos los pecados o las cosas que están pasando malas en tu vida para dejarte destruido, para arruinarte. No, sino que Él lo hace es para sanarte, para restaurarte, para edificarte, para levantarte. Sin embargo, Dios tiene que mostrar muchas veces la cara verdadera, sacar lo que está malo para poder sanar y para entonces sacar de nosotros lo mejor. Así hizo. Y como buen Dios, como buen Padre, Él les da un consejo. Y fíjese que aquí en la expresión yo te aconsejo que de mí compres, lo que nosotros podemos entender es que Dios les estaba diciendo, mira, con lo que yo te voy a decir, tú vas a tener que pagar un precio. Porque les está refiriendo compra. Y para poder comprar, hay que pagar un precio. ¿Y qué le dice el Señor que hay que pagar? Hay que comprar oro refinado. Oro refinado es proceso. Porque el oro, cuando lo sacan de la mina, y aquí en Venezuela sabemos bastante de eso, el oro cuando lo sacamos de la mina viene con impurezas. Y para que ese oro pueda ser oro refinado, tiene que pasar por el proceso. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a la iglesia Laodicea? Mira, iglesia Laodicea, para que tú dejes de ser esa iglesia orgullosa y que digas que no tienes necesidad ninguna de nada, tienes que pasar por el proceso de refinación. Y no hay otra forma de refinar el oro sino por el fuego, porque dice que el fuego lo probará. Y el fuego va a quemar las impurezas y lo que vaya a quedar allí después como resultado es la forma más puro de este metal tan valioso. Así que oro refinado es procesos de Dios que van a venir para tu vida, procesos de Dios que vienen a la vida del creyente, de ese creyente tibio, para decirle, mira, o te vas y eres frío, o entonces te determinas a ser un creyente firme, espiritual, fortalecido en el Señor. También les dice vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? No es otra cosa sino santidad. Entonces, ¿el proceso a qué te lleva? A la santidad, porque cuando entonces eres el oro refinado, eres oro purificado, eso representa la santidad. Ah, el carácter es tu problema que te lleva a malas obras. Ese carácter hay que refinarlo en el fuego. Tienes que refinarlo en el fuego. ¿Es tu mente la que te hace pecar? Pues métete en el fuego y sé refinada para que se purifiquen y se santifiquen tus pensamientos. Ah, son las emociones, es la voluntad que no la puedo controlar. Mire, hermano, todo se puede controlar en el poder del Espíritu Santo del Señor. Solamente hay que disponerse a meterse en el fuego del Señor. ¿Cómo me meto en fuego, pastora? Busque de Dios. Métase en oración.
lea la palabra. Ahí está el fuego que refina, el fuego que purifica, el fuego que santifica la vida del cristiano. Y lo tercero que el Señor les dice es y que se echen colirio en sus ojos para que puedan ver. Cuando nosotros no tenemos afinada nuestra visión, lamentablemente cuando nuestra visión espiritual deja de estar donde debe estar y la ponemos en los hombres y la ponemos en la necesidad y la ponemos en la circunstancia de una nación y la ponemos en las circunstancias familiares, en las limitaciones y todas esas cosas. La Biblia es clara, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y también dice la palabra del Señor que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Que son nuestros ojos lámparas, y esas lámparas deben alumbrarse de la luz verdadera que resplandece en la mente y en el corazón del ser humano a través de la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener claridad, porque Dios les estaba diciendo, son ciegos. Y para esa ceguera que ellos tenían era necesario ese colirio. Para nosotros es necesario el colirio espiritual, para que esa tiniebla que pueda caer en nuestra visión pueda ser quitada en el nombre de Jesús y nosotros podamos ver claramente el norte que tenemos por delante. Ya terminando lo que el Señor dice aquí en su palabra, dice, en un cuarto aspecto, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y después habla del final. Yo reprendo y castigo a todos los que aman, versículo 19. Esto es una corrección de amor. Es decir, que aunque Dios les estaba señalando a esta iglesia todas las cosas malas y negativas que ellos tenían, Dios al final les está diciendo, mira, Laodicea, todo esto que yo te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo porque te quiero destruir. Todo esto yo te lo estoy diciendo porque yo te amo, porque son mis hijos, porque es mi iglesia y porque los amo, los corrijo, porque los amo, los castigo si es necesario, porque los amo, necesito purificarlos, necesito santificarlos, necesito sanarlos de la ceguera espiritual que muchas veces está sobre ustedes. Y es lo mismo que sostenidamente nuestro Dios que nos ama, porque Él es amor, sigue diciéndonos para nosotros en este momento, Señor, ¿y por qué vino esta crisis a mi vida? ¿Y por qué vino esta necesidad? ¿Y por qué me encuentro en este extremo? ¿Y por qué me encuentro enfermo? ¿Y por qué me encuentro? Porque muchas veces hay algunas cosas que llamamos nosotros, hay otras que las provocamos, hay otras que vinieron sencillamente porque somos personas naturales y estamos en esta tierra y vienen de parte natural, pero hay aquellas que vengan de la mano de Dios, de parte de Dios, sepa, amado hermano, que Dios si lo trae es por amor y porque al final Dios lo que quiere mostrarnos y manifestarnos es su gloria, porque para un cristiano está determinado algo. Para nosotros siempre nos determina Dios la victoria, no es la derrota lo que a nosotros nos define. Al cristiano lo define la victoria, porque la victoria tuvo Cristo en la cruz del Calvario sobre todas las cosas. Y por eso es que en Romanos 8:28, ya terminando el pasaje, dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, porque todo eso que dice la palabra, más todo lo que no dice, lo venció Cristo. Y porque Él venció, nosotros vencemos cada dificultad que pueda venir, cada necesidad que pueda venir, cada situación y circunstancia que pueda venir. Amén. Bueno, aquí escucho los amén. Espero que allá en su casa también haya dicho amén. Finalmente, el Señor les dice a ellos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, el Señor les está diciendo que Él está a la puerta. Iglesia, Dios está a la puerta. Jesucristo está a la puerta de venir por la iglesia. Si hay un tiempo que nosotros podemos reconocer como el tiempo final, es este tiempo que estamos viviendo. En cualquier momento puede sonar ese chofar de Dios y nos vamos de esta tierra.
y el ay quedará para la tierra, porque si ahorita ya comenzamos a sentir las contracciones de los principios de dolores que están viniendo sobre esta tierra, sin embargo la maldad de los hombres cada vez es mayor, el abuso, la falta de respeto y la cantidad de cosas que nosotros estamos viendo en las generaciones de hoy en día abocados, ¿verdad? A adorar a Satanás, a sacrificarse por todas esas cosas negativas y malas. Eso está descrito en la palabra del Señor, es porque lo que nos está diciendo que Cristo viene pronto por su iglesia. Y si nosotros nos hemos determinado para irnos al reino de los cielos, lo único que Dios está pidiendo de este momento entonces de nosotros es que miremos nuestra condición, que nosotros nos preguntemos qué tendrá Dios contra nosotros en este momento. Si usted cree que por esta crisis, que por lo que usted está viviendo por necesidad, que por todo lo que usted está padeciendo, es como que si Dios hubiera apartado su mano de usted, es como si usted sintiera el dedo acusador de Dios, entonces más bien pregúntele, Señor, ¿qué tienes contra mí? ¿Será que hay algo que yo tengo que cambiar? ¿Será que hay algo que yo tengo que dejar? ¿Será que hay algo que yo tengo que hacer, Señor? ¿Qué tienes contra mí? Para que nos encontremos entonces en lo que dice la Odisea. Pero también recuerde que todo lo que Dios ha hecho es por amor y que Él está a la puerta. Y a la puerta es que si usted toca, Él le va a abrir con toda seguridad. Si usted llama a esa puerta, Él va a abrir. Él es la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dice la palabra del Señor en el libro de Juan. Entonces, Él es la puerta. Y dice también que hay que vencer, es decir, que hay que dar un sacrificio, hay que vencer esos problemas, esas luchas, ese orgullo, ese carácter, esas actitudes, esas acciones, hay que vencerlas. Y al que venciere le está asegurado un lugar en el trono del Señor. Es decir, que así como Jesús reina al lado del Padre, nosotros también reinamos espiritualmente. Pero también si partimos de este mundo, estaremos reinando con el Señor. Y dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, he predicado en esta mañana lo que el Señor me ha dado para ti. Si tienes oído, escucha lo que el Señor ha dicho en esta mañana para ti. Tómalo para ti. No digas, ay, esta palabra está buenísima para fulana, se la voy a mandar. Ay, esta palabra le cae buenísima para el otro. No, porque ya tengo cuentos con eso. De que, viste, se la aplicaron a este, se lo dijeron por aquel. No, uno predica la palabra del Señor para que el Espíritu Santo sea el que hable y el que ministre a cada quien. Porque la vida espiritual es personal, particular con cada quien, Dios y la persona. Y nadie cambia por una iglesia, nadie cambia por un líder. La gente cambia cuando se somete a la voluntad de Dios, cuando se somete al Espíritu Santo. Amén. Así que podemos ser Betania y Betania puede tener una identidad general como iglesia, pero ¿cuál es la identidad particular que tiene cada quien? Ay. Y yo no sé cómo se estarán comportando ahorita. Estamos como que en ese distanciamiento. Hay una distancia, sin embargo, trato de estar lo más cerca posible a través de las redes. Pero hermano, tomemos en cuenta entonces el consejo de la palabra del Señor en esta mañana y espero que usted la pueda examinar y sacar lo mejor. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más ahora nos presentamos ante tu presencia, Señor, primero dándote las gracias. Gracias por esa palabra que tú has dejado, Señor, escrita, porque ella es palabra viva, ella es como una espada de doble filo que penetra y parte nuestra alma y habla nuestro espíritu, habla nuestra mente, Señor, para que nosotros podamos entender y discernir nuestros caminos. Señor, yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de aquellos que a la distancia, Señor, se encuentran, que esta palabra pueda ser efectiva en ellos, que pueda ser una reflexión profunda desde mi vida y la vida de cada uno de tus hijos, Señor, para que nosotros en esta mañana podamos ser sinceros delante de tu presencia. Y si realmente no sentimos que hay algo en contra de nosotros, Señor, que entonces podamos hacernos de esa palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tengamos confianza, Señor, de que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestro protector, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que si nuestra vida es una vida sometida y sujeta a tu voluntad, a tu espíritu, a tu presencia, Señor,
Señor, entonces tú nos ayudarás a hacer esos vasos frágiles y útiles, Señor, a tu obra. Bendigo a tu iglesia, Señor, a tu iglesia Betania, bendigo a la iglesia del Guri, Señor, bendigo a cada hijo tuyo que escuchará, Señor, en los diferentes países y en los diferentes lugares de esta nación, esta palabra. Padre, que siempre sea de edificación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos en esta mañana y Dios me les bendiga grandemente.